Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Durante las últimas semanas, el universo del entretenimiento turco ha estado en efervescencia. Dos nombres resuenan con fuerza en cada red social, en cada titular, en cada conversación de fans apasionados, Demet Özdemir y Altay Ulusoy. Ambos íconos de la pantalla se han convertido en el centro de una expectación mediática pocas veces vista. La química arrolladora que mostraron en su más reciente colaboración televisiva despertó no solo elogios, sino también la ilusión de que quizás la ficción había cruzado los límites de la pantalla. Sin embargo, un detalle aparentemente trivial terminó desatando una auténtica tormenta de rumores. Demet Özdemir no asistió al estreno de la nueva película de Altay Ulusoy. Lo que en principio podría haberse interpretado como una simple ausencia profesional se transformó, en cuestión de horas, en el tema más comentado en redes sociales. ¿Dónde está Demet? ¿Por qué no acompañó a Altay? ¿Ha ocurrido algo entre ellos? Fueron solo algunas de las preguntas que comenzaron a multiplicarse entre los seguidores de ambos artistas. Mientras decenas de celebridades desfilaban ante las cámaras en la alfombra roja, los flashes parecían buscar, desesperadamente, el rostro ausente de Özdemir. El ambiente en el estreno era de gala, de celebración, pero también de incertidumbre. Los periodistas presentes, alertas ante cualquier detalle, no tardaron en dirigir sus micrófonos hacia Ulusoy, quien, con la serenidad que lo caracteriza, respondió con pocas palabras que solo avivaron la curiosidad: Demet es una amiga muy querida. A veces cada uno tiene sus propios compromisos. Una frase diplomática, breve, pero cargada de interpretaciones. Para algunos, fue la forma elegante de restar importancia al asunto. Para otros, una muestra de que entre ambos algo ya no marchaba del todo bien. Horas después del evento, Demet Özdemir rompió el silencio, aunque sin mencionar a su colega directamente. En su cuenta de Instagram publicó una historia con un mensaje enigmático: todo está como debe estar. Aquellas 5 palabras bastaron para incendiar las redes. Los seguidores se dividieron en dos bandos: los que interpretaron la frase como una declaración de calma, no hay ningún problema entre ellos, y los que vieron en ella una indirecta cargada de doble sentido. ¿Era una respuesta a Altay? ¿O un mensaje hacia quienes la criticaban por no haber asistido? En Twitter y Instagram, los hashtags #Demet tiene razón y #apoyo a Altay comenzaron a posicionarse entre las tendencias. Algunos usuarios, intentando poner paz, escribían comentarios conciliadores como: aunque haya un malentendido, ojalá lo solucionen pronto. Otros, más escépticos, afirmaban que la relación profesional entre ambos había llegado a su fin. Las páginas de farándula, mientras tanto, alimentaban el misterio con titulares ambiguos y teorías que iban desde un supuesto desencuentro en el set hasta problemas personales que los habrían distanciado. Según fuentes cercanas a Özdemir, la actriz se encontraba ese mismo día en una reunión laboral importante, lo cual explicaría su ausencia. No obstante, otros informantes aseguran que en las últimas semanas, el ambiente en el rodaje se había vuelto tenso, producto de diferencias creativas. Se habla incluso de un rompimiento en la comunicación entre ambos actores, algo que, si bien no ha sido confirmado, explica la frialdad que muchos perciben en sus recientes interacciones públicas. A pesar de todo, un detalle no menor ha llamado la atención de los fans más observadores: ninguno de los dos ha dejado de seguir al otro en redes sociales. En un mundo donde el unfollow equivale a una declaración de guerra, ese gesto fue interpretado por muchos como una señal de respeto o quizás de esperanza. No están peleados, solo están tomándose un respiro, opinan algunos. Otros, en cambio, creen que ambos están cuidando su imagen profesional mientras esperan que la tormenta mediática se disipe.
Los rumores, sin embargo, continúan creciendo. Algunos medios insisten en que detrás de este aparente distanciamiento se esconde una estrategia cuidadosamente planeada para mantener viva la expectativa sobre sus futuros proyectos. ¿Será posible que este silencio conjunto sea, en realidad, una táctica publicitaria para generar atención antes del lanzamiento de una nueva colaboración? En la industria del espectáculo, donde nada se deja al azar, todo es posible. Mientras tanto, la audiencia se pregunta, ¿qué está pasando realmente entre Demet Özdemir y Altay Ulusoy? ¿Se trata de una amistad en crisis o simplemente de un malentendido amplificado por las redes? Lo cierto es que tanto en Turquía como en el extranjero, especialmente entre el público hispanohablante que sigue cada movimiento del entretenimiento turco, esta historia ha despertado una fascinación inmensa. ¿Y tú, espectador de K-pop, qué piensas? ¿Crees que Demet actuó con frialdad o simplemente priorizó sus compromisos profesionales? Cuéntanoslo en los comentarios. Queremos saber tu opinión, porque aquí en nuestro canal, cada detalle cuenta, y cada historia tiene más de una versión. Recuerda que puedes suscribirte a K-pop para no perderte ninguna actualización sobre tus estrellas turcas favoritas. Además, si te apasiona nuestro contenido y quieres apoyar lo que hacemos, haz clic en el botón de unirse y conviértete en parte de nuestra comunidad exclusiva. Así podremos seguir trayéndote las historias más actuales, las teorías más comentadas y los secretos que la prensa tradicional no se atreve a contar. Volviendo al tema, lo que más ha desconcertado a los fans es el contraste entre la cercanía que ambos mostraban hasta hace poco y este inesperado silencio. Hace apenas unas semanas, circulaban vídeos desde el set donde se les veía riendo, compartiendo complicidad, generando esa química que los convirtió en la pareja más admirada del momento. ¿Cómo pudo algo cambiar tan repentinamente? Hay quienes sostienen que la presión mediática jugó un papel determinante. La constante exposición, las comparaciones con otras parejas televisivas y el escrutinio del público pueden haber desgastado su relación personal. Otros, sin embargo, creen que todo esto no es más que una narrativa construida por los tabloides para mantener viva la conversación. Sea como sea, tanto Demet como Altay han optado por la discreción, una estrategia que, lejos de apagar los rumores, ha logrado el efecto contrario, incrementar la intriga. En medio de esta marea de especulaciones, varios periodistas especializados en la industria del cine turco han sugerido que ambos actores podrían estar preparando un anuncio conjunto. Algunos incluso afirman que un nuevo proyecto los reuniría muy pronto, quizá una producción internacional destinada a plataformas digitales. Si eso llegara a confirmarse, el silencio actual cobraría un nuevo sentido, el preludio de una noticia que podría revolucionar la escena audiovisual. Antes de cerrar este informe, desde K-pop queremos preguntarte, ¿qué te gustaría que sucediera entre ellos? ¿Te imaginas verlos juntos nuevamente en una nueva serie o película? Déjanos tu respuesta abajo. Y no olvides apoyar este vídeo con un me gusta, para que más personas descubran lo que realmente está ocurriendo entre dos de los artistas más talentosos de Turquía. Porque si algo hemos aprendido del mundo del espectáculo, es que detrás de cada ausencia puede esconderse una historia mucho más profunda de lo que aparenta. Y en el caso de Demet Özdemir y Altay Ulusoy, la historia aún está lejos de terminar. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.